Saludamos a la amada audiencia de RKM, a aquellos que están escuchando la radio, a aquellos que están escuchando por Facebook, a la repetidora de Tandil, de Rosario y de Córdoba. Saludamos a todos ellos y a los hermanos que están privados de libertad y a aquellos que están escuchando por la radio. Bendiciones para cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Como siempre todos los viernes trayendo palabra del Señor y como todos los días en esta emisora, bendiciones para ustedes en el nombre de Jesús. Gustavo, Dios te bendiga mucho. Hermano Kevin, Dios te bendiga mucho. Amén, Dios los bendiga, gloria a Dios porque nuevamente Dios nos ha permitido estar compartiendo este programa Sin Fronteras. Y saludamos a toda la audiencia de RKM, bendiciéndolos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendecido día porque hemos podido llegar nuevamente para compartir todo lo que el Señor viene poniendo en nuestros corazones con este tema tan importante que hemos estado tocando estos últimos viernes que hemos compartido con ustedes. También te saludo con la paz del Señor, Kevin, hermano Fabián, a la hermana Estrella, Dios la bendiga. Dios bendiga esta emisora radial y esta oportunidad que tenemos de parte del Señor de poder compartir su palabra a través de estas ondas de esta emisora y las de las repetidoras, como bien mencionaste. Y bueno, nada, creo que cada uno de nosotros, cuando realmente podemos tener la oportunidad de servir al Señor, es el gozo más grande que podemos sentir en nuestras vidas, el poder ser utilizados por Dios para todo lo que Dios ha determinado con anticipación, ¿sí? Porque debemos de saber que todas las cosas están en control de Dios. Y hoy Dios ha permitido que estemos nuevamente en el aire de esta emisora para poder compartir todo lo que Dios, valga la redundancia, ha puesto en nuestros corazones. Así que, nada, queremos saludarte y bendecirte en el nombre de Jesucristo. También estábamos viendo el viernes pasado, estuvimos tocando un tema haciendo referencia sobre el año que nosotros denominamos, como dice la palabra, este reino milenial que nosotros vamos a vivir sobre esta tierra, esta bendita bendición que cada uno de nosotros como hijos de Dios aguardamos, ese tiempo que nos marca la Biblia sobre el triunfo. Previamente sabemos que habrá un rapto de la iglesia, pero sabemos que vamos a regresar nuevamente a la tierra con Jesucristo, que es la cabeza, para reinar por 1000 años sobre esta tierra. Por eso, hermanos y hermanas, qué importante es que esto nos llene de gozo y saber que todo esto vale, como dice el mundo, vale la pena. Creo que no es ninguna pena seguir al Señor, sino al contrario, lo que sí enfoca para poder entender y conocer que realmente tenemos esta esperanza bendita, vuelvo a repetir, de cada uno de nosotros como pueblo de Dios que conocemos las Escrituras y que la Escritura nos viene anticipando desde el comienzo de la historia, desde el comienzo que comenzó a existir el mundo. Ya vemos que en el Antiguo Testamento todo apuntaba hacia la cruz y hoy podemos ver este triunfo del Señor Jesucristo y sabiendo que estos 1000 años que la Iglesia reinará juntamente con el Señor. Hoy vamos a profundizar en las Escrituras para poder determinar y para poder conocer y ampliar nuestro conocimiento sobre la palabra de Dios conforme a lo que el Espíritu Santo vaya poniendo en nuestros corazones y en nuestra boca. Los hermanos van a compartir la palabra, vamos a ir versículo por versículo tratando de redundar más y más y profundizar más y más a la luz de la palabra y siendo guiados por el Espíritu de Dios para poder comprender qué es lo que la palabra de Dios nos está hablando. Sabemos que el Apocalipsis hace mucha referencia y da muchos detalles de los acontecimientos que la palabra de Dios nos muestra que en un futuro, vuelvo a repetir, y esto va en lo personal, no muy lejano, creo que estas cosas se estarán suscitando sobre este mundo. Y bueno, no vamos a avanzar más. Iba a hacer una reseña sobre el programa anterior, pero no, porque tenemos mucho para compartir y no quiero dejarlo por la mitad para que quedemos todos alineados para poder seguir con este estudio y no perder realmente
el enfoque y la dirección que tenemos a través de la palabra y a través de la guía del Espíritu de Dios. Por eso le voy a pedir a mi hermano Fabián, en el nombre de Jesucristo, que nos esté leyendo. Hoy vamos a leer el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Yo como título tengo el milenario en la tierra y en el cielo, pero sé que hay otros títulos que nos demarcan también. Los 1000 años. Amén. Vamos a leer y vamos a pedir al hermano que nos lea el primer versículo. Amén. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una cadena en la mano. Amén. Así que acá nos está relatando el apóstol Juan que él vio en visión al ángel que descendía del cielo con una cadena en la mano. Ahora deberíamos de preguntarnos nosotros por qué el ángel traía una cadena en la mano. Y esto tiene mucha referencia a lo que vamos a seguir leyendo en el versículo 2, para poder entrar más profundo en lo que la palabra nos quiere describir. Amén. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Amén. O sea que nos está diciendo la palabra del Señor que el maligno estará atado estos 1000 años. Y sabemos que el reino milenial, con Jesucristo como quien va a realmente a ejecutar todo en este mundo durante estos 1000 años, va a ser el Señor, ¿sí? Hoy hablábamos que sabemos que el Señor es la cabeza. Entonces, ¿qué dice? Que va a ser atado, ¿dónde? Debajo del mundo. O sea que nosotros debemos tomar como referencia esto, que Él no va a ejercer ninguna influencia sobre la humanidad, como lo hace ahora, como lo está haciendo ahora. No lo va a poder hacer durante esos 1000 años, porque Él va a estar atado en lo profundo de la tierra, debajo de la tierra. Este ángel, y fíjense en que dice, vi al ángel, un ángel va a atar al enemigo de nuestras almas durante 1000 años, para que no ejerza durante ese periodo milenial ninguna influencia sobre el mundo. Pero siempre tenemos que ver que hay un pero. En el verso 3 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y lo puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora nosotros, ¿qué es lo que nosotros podemos ver con profundidad en este versículo que vos terminás de leer, hermano Fabián? Es visto que este versículo nos denota que Él genera duda en todo lo que es de Dios. Siempre el enemigo está tratando de controlar, ¿sí?, todo lo que el Señor dice, no sacándolo tal vez de su total concepto, ¿sí?, pero sí introduciendo dentro de este concepto de la palabra de Dios, poder sacarlo de contexto. Entonces, ¿qué pasa cuando la palabra de Dios se saca de contexto? Hace generar duda, ¿sí? Y la duda, ¿qué nos genera? Un pretexto. Entonces, acá que nosotros vemos en este versículo 3, que lo que Él genera duda de todo lo que es de Dios, Él generó duda cuando encontramos algo en la Escritura y nosotros dudamos de su veracidad. Es la duda que Él genera en nosotros para que nosotros dudemos que la palabra de Dios es real y es verdad, porque si Dios lo dijo, Dios lo hará, ¿sí? Entonces, relatado a todo lo que nosotros venimos compartiendo con ustedes, debemos de saber que todo lo que se está compartiendo está basado todo en la Escritura, ¿sí? Para que sepamos bien los tiempos en los cuales estamos viviendo y en qué tiempos futuros viviremos. Entonces, ¿qué hacemos? Caemos en lo que Satanás quiere. Desde el comienzo, porque clarifiquemos bien
que esto comenzó desde el comienzo, ¿sí? ¿Qué es? Es tener duda. Cuando nos hace tener duda, ¿qué hace? Comienza a tener el control sobre nosotros. Entonces cuando nosotros dudamos a la palabra de Dios, Él tiene la cancha libre para controlar nuestros pensamientos y direccionarnos por el camino que Él nos quiere llevar. Entonces, como hay un poco de verdad, pero sabemos que es tan sutil para poder encaminarnos en el camino del error, y que nosotros perseveremos en el camino del error, porque desconocemos las Escrituras, desconocemos la verdad de la palabra, no sabemos en los tiempos en que estamos viviendo, ni tampoco en los que viviremos, porque, voy a hacer un paréntesis, nosotros recordemos que nosotros estuvimos aquí compartiendo un programa con el hermano Fabián, donde estuvimos hablando que, conforme a la palabra de Dios y a la luz que Dios nos ha dado para poder entender lo que Dios quiere decir, hay un periodo de estos 7 años que la Iglesia va a atravesar y nos vamos a encontrar con estas situaciones que van a querer generar duda en nosotros. Pero vamos a hacer referencia de que si nosotros conocemos las Escrituras en profundidad, verdaderamente tenemos que ser cristianos, que hayamos conocido y crecido en el conocimiento de qué. Porque para que no genere duda, tenemos que conocer la verdad. Porque si no conocemos la verdad, inquieta y genera duda. Y ponemos en conflicto la palabra de Dios contra nosotros mismos. Entonces, ¿qué es esta artimaña que Él hace? Pero nosotros, ¿qué comenzamos a ver acá? El hermano dijo que Juan vio en visión que el ángel venía con una cadena para atar al enemigo, para que el enemigo no ejerza lo que hoy en día ejerce, ¿sí?, sobre la humanidad, sobre aquellos que no conocen al Señor. Entonces, voy a hacer referencia que no solamente a los que no conocen al Señor, hay muchos que están adentro y no conocen al Señor, porque no conocen la palabra del Señor. Y la palabra es la esencia, la palabra es el Señor, Jesucristo es el Verbo, y es la palabra. Por lo tanto, si no conocemos la palabra, no vamos a conocer al Señor. ¿Sí? Seguimos desarrollando, porque es necesario, y ahora vamos a ver, leyendo el verso 4, en nombre de Jesús. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Vemos que en el final del verso 3 nos encontramos con que dice, después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Ahora bien, la pregunta que nos deberíamos de hacer, ¿después de qué? ¿Sí? ¿Después de qué lo van a desatar? Después de estos 1000 años, o sea, cuando termina el reino milenial, cuando esté por terminar el reino milenial, Satanás va a ser desatado nuevamente. Ahora bien, para entender esto, primeramente debemos de entender las Escrituras, y para responder esa pregunta debemos saber quiénes estarán en el reino milenial. ¿A qué se está refiriendo? Porque va a ser desatado para qué. Nosotros, para la gloria de Dios, vendremos con el Señor y reinaremos con el Señor durante 1000 años. Pero Él va a ser desatado para engañar ¿a quién? A las naciones. ¿Quiénes van a ser los que van a estar? ¿Sí? Nosotros vemos y ustedes tienen que entender que la palabra nos está llevando a identificar que habrá ciertos grupos en el milenio, ¿sí? Habrá grupos que habitarán en el reino milenial, pero vuelvo a recordarles, no solamente la iglesia que fue arrebatada a los cielos, ¿sí?
Al primer grupo que estoy haciendo referencia serán aquellos que fueron tomados en el rapto. Los que fueron tomados en el rapto, los que nos fuimos con el Señor, es el primer grupo que va a estar en esta tierra donde el Señor va a gobernar durante estos 1000 años, y sí. Entonces, estos que fueron tomados del rapto, y hablamos del hecho de que el rapto sucede poco antes. Nosotros nadie sabe, porque la Escritura lo dice, nadie sabe ni el día ni la hora, pero el rapto va a suceder antes, ¿sí? Entonces, me refiero antes de la abominación desoladora, como dice la palabra. Recuerden que la abominación desoladora va a comenzar en el segundo periodo de la tribulación, que habíamos pasado, como dice la Escritura, 7 años. A los 3 años y medio va a terminar la tribulación y va a comenzar la gran tribulación, que son los 3 años y medio restantes. Estuvimos haciendo mención, hermano Fabián, de los tiempos, pero bueno, poco antes de la abominación desoladora. Uno de los resultados, ¿sí? Uno de los resultados de los creyentes, ya sea que vivamos en ese periodo o estemos muertos, ¿sí? Muertos, sabemos y hicimos referencia a qué nos muestra la palabra de Dios. Cada creyente recibirá un cuerpo glorificado. Escuchen esto con atención. Y ellos estarán en el cielo hasta el regreso o la segunda venida de Jesucristo, del Mesías. Porque sabemos que el Señor vendrá por su iglesia, pero no va a ser visible a los ojos de toda la humanidad, ¿sí? Porque dice que nosotros vamos a escuchar el sonar de las trompetas cuando el Señor nos llame desde el cielo. De ahí subiremos con el Señor al cielo. Pero el Señor va a retornar por segunda vez y va a sentar sus pies en Jerusalén, en la ciudad de Dios, y sabemos que toda la iglesia, el ejército de Dios, va a venir a esta tierra, ¿sí? Vendremos a esta tierra en el nombre de Jesús. Entonces, estamos hablando de la segunda venida. Entonces, el primer grupo es este grupo de creyentes, en el cual no hay distinción, que es lo que tenemos que entender, entre judíos y gentiles. Ya no hay, la palabra de Dios lo dice, pero debemos de entender que ya no hay una distinción entre judíos y gentiles. Dice la palabra de Dios, todo creyente de toda tribu, de toda lengua, ¿sí? De toda raza, de toda raza étnica. Ahí donde habla la palabra, no hay que rico ni pobre, ni esclavo ni libre, todos son solo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, estos todos formarán parte de este primer grupo, de todas las generaciones que llegaron a la fe antes del rapto. Entiendan esto que es muy importante. Esto es todos los que llegaron a la fe, los que fueron antes de nosotros, y no sabemos si habrá más después de nosotros, pero todos los que llegamos a la fe, hasta el momento en que suenan las trompetas, son este grupo del cual ahora estamos haciendo este análisis a la luz de la verdad de la palabra, para poder comprender quiénes habitarán en el milenio, ¿sí? Ahora, el segundo grupo que nosotros podemos ver identificado en la palabra de Dios serán los que llegan a la fe después del rapto, que son judíos. Y ustedes entiendan, ¿sí? Hay un grupo que son judíos, pero esto nosotros lo podemos ampliar el conocimiento en el libro de Zacarías. Pues sí. Una pregunta, ¿esto tiene también que ver con los que van a ser decapitados por no dejarse...? Ahora ya vamos a llegar a ese punto. Ahí habla que uno de los lugares donde
vendrá es el Monte de los Olivos, pero que todos conocemos que el Señor va a apoyar sus pies en el Monte de los Olivos. Es decir, viene ¿a dónde? A Israel, ¿sí? A lo que hoy nosotros conocemos como Israel. Y ellos mirarán a aquel que fue traspasado. ¿Se acuerdan? Y te acordás que estuvimos hablando de los 30 días anexados al número final de los 7 años, más los 45 que hablábamos, que los 45 sumados a los 30 son 75 días, o 75 días que representan la liberación de un pueblo. Entonces, todo esto, los que han estado siguiendo estos programas que venimos compartiendo con ustedes, irán identificando cada cosa que estamos hablando, que ya anteriormente las hemos analizado a la luz de la palabra en profundidad. Entonces, ¿y qué más compartíamos? ¿Te acordás? Que para el pueblo de Israel 30 días es un número que identifica en su cultura usado como duelo. Como duelo, sí, obviamente. ¿Sí? Se refiere a duelo. Por eso yo anoté, ellos van a mirar a aquel que fue traspasado, porque ahí van a reconocer que al que traspasaron era él, era Jesús. Y harán duelo, dice. Y es es una forma de como estábamos comentando recién. Entonces, este grupo de judíos llegarán a la fe en la segunda venida. ¿Sí? No estamos hablando del rapto, recuerden, sino de la segunda venida. Y ellos también estarán en el reino milenial. ¿Bien? Pero habrá un tercer grupo que nosotros identificamos con la palabra de Dios, compuesto por ¿quiénes? Porque si ya la iglesia se fue, el segundo grupo lo identificamos como judíos. El tercer grupo sería ¿de quién? De gentiles. ¿Sí? Entonces, vemos que nos encontramos con un tercer grupo que vemos que son gentiles. Entonces ya vemos que ellos también van a llegar a la fe. Ellos también van a llegar a la fe en ese periodo. El día 1 del reino milenial, cada uno de los que estén allí van a ser creyentes. Sea del primer grupo, del segundo grupo, del tercer grupo. ¿Sí? Van a ser todos creyentes, porque estamos hablando del día 1 del reino milenial. Gloria a Dios. Y cada uno de los que están allá, ahí, bueno, van a ser creyentes. Pero hay una diferencia. Les dije que siempre hay una pregunta y una respuesta en la palabra de Dios para identificar. Cada creyente que tomó parte en el rapto recibieron. ¿Y qué es lo que recibieron? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado. Nosotros vamos a tener un cuerpo como tiene el Señor. ¿Sí? ¿Un cuerpo de qué? Vamos a estar en el reino milenial, un cuerpo de reino. Porque la palabra de Dios dice, y reinaremos con Él sobre la tierra. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Y debido a esto, ¿qué les podría hacer pensar a ustedes? Que no vamos a procrear. Nosotros no vamos a procrear porque nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Sí? Lo segundo que nosotros debemos entender, los dos grupos que mencionamos antes, no se pierdan, tanto judíos como gentiles, no hay mención en las escrituras que ellos van a recibir un cuerpo glorificado. En las escrituras nosotros no encontramos ningún versículo, y los invito a que si alguno conoce algún versículo me lo pase, pero en las escrituras nosotros encontramos una definición de que estos dos grupos del cual estamos hablando ahora van a recibir un cuerpo glorificado, no como los cristianos. Claro, porque están en parte son de las naciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos acá? Como
yo he hecho algunos escritos. Hay una razón. Mientras el primer grupo, todos los del raptos, no pueden procrear, los dos grupos, tanto gentiles como judíos, ellos sí van a poder procrear. Nos estamos encontrando con el segundo y el tercer grupo que acabamos de glorificar, ¿sí? Entonces, quiero hacer mención, después lo vamos a invitar al hermano Kevin a que nos comparta en el libro de Isaías. También después lo podemos encontrar en el libro de Isaías, pero después vamos a hacer una breve mención de lo que la palabra de Dios dice ahí. Dice que la ley saldrá de Sión y la palabra de Jerusalén. ¿Sí? Sión y Jerusalén. Hace a referencia a qué? A los mandamientos de Dios. Y uno de los mandamientos que se ven en el libro, en la que los judíos, la que se llama, no la que los judíos le dicen, sino que se llama la Torá, es que ahí nosotros encontramos donde se nos está dando un detalle de fructificar y reproducir la tierra, porque va a ser prácticamente como Adán y Eva en el Edén, ¿sí? Claro. Que todo era perfecto. Y fíjense en estos detalles que tal vez lo pasamos nosotros por alto en las escrituras y nos dicen tantas cosas. Por eso encontramos que en el reino milenial la gente será fructífera y se multiplicará. Ahora bien, no se les vaya de la mente que nosotros no vamos a ser fructíferos en el sentido de que no vamos a procrear, porque ya regresamos con un cuerpo glorificado como el Señor. Ahora esto, ¿a qué nos conduce todo esto? Y ahora vamos al corte y después le vamos a contar a qué nos conduce.